Una cuenta bancaria repleta no siempre garantiza un corazón pleno. ¿Por qué el hombre que consiguió el contrato más lucrativo de la historia ha pasado a ser conocido como el Rey Solitario? Contrastando con él, existe otro jugador que firmó un contrato de cifras similares que se encuentra rodeado de compañeros en el epicentro de la victoria y la alegría: Shohei Ohtani. Las leyendas Rick Papico y David Ortiz han calificado esta diferencia brutal como aquello que el dinero no puede comprar. Esta es la historia de la soledad forjada por el contrato más grande del mundo, y al otro lado, la narración de un imperio construido a base de autosacrificio. Un valor real, imposible de medir solo con números, que hoy se pone silenciosamente a prueba. El Rey Solitario, que surgió del contrato más grande del mundo. Si nos fijamos únicamente en la cifra, Juan Soto, con un contrato de $765 millones por 15 años, el más alto de la historia de las grandes ligas, superando incluso a Ohtani, es sin lugar a dudas el vencedor. Es la cúspide del sueño americano que todos envidiarían. Sin embargo, esa corona resultó ser demasiado pesada. Inmediatamente después de que se cerrara el acuerdo, una perturbación se apoderó del vestuario de los Mets. Los compañeros que hasta el día anterior habían luchado con el mismo uniforme comenzaron a desaparecer uno tras otro. Jugadores que eran la cara del equipo, bateadores claves, lanzadores de confianza. Fueron liberados de repente. La razón era una sola: cuadrar las cuentas tras el contrato récord. El propietario prometió la victoria, y la afición se entusiasmó. Pero la realidad no fue un refuerzo, sino un recorte. Rick Papico y David Ortiz describen esta situación con angustia. Solo imaginar esa escena me oprime el pecho. Soto entra al locker y dice: «Vamos a ganar el campeonato». Pero los compañeros que deberían estar ahí ya no están. Una pila de ceros y dólares y un vestuario vacío. En el instante en que Soto consiguió el salario más alto del mundo, se convirtió en el jugador de béisbol más solitario del mundo. El béisbol es un deporte de 9 jugadores. Por mucho que un solo hombre batee, por mucho que un solo hombre gane, el equipo no puede ganar. Ortiz es franco y severo al afirmar: «Honestamente, si yo estuviera activo, no querría jugar en un equipo en esta situación». Fue una declaración mordaz, pero al mismo tiempo describía con una precisión inigualable la posición actual de Juan Soto. El rey se sienta en el trono, pero no hay nadie a su alrededor. Y existe una presencia que resalta esta soledad de manera inescapable. El otro hombre de $700 millones que reside en Los Ángeles, Shohei Ohtani. En la superficie, ¿por qué dos contratos de cifras casi idénticas pueden generar panoramas tan radicalmente distintos? Tomaremos como eje las palabras de David Ortiz para profundizar en esa diferencia crucial. Ortiz abordó la diferencia entre Soto y Ohtani de esta manera. Si miras solo los números, son casi idénticos, pero el contenido es completamente diferente. Ambos son mega acuerdos de $700 millones, contratos que pasarán a la historia de la MLB. Pero el resultado que produjeron fue abrumadoramente contrastante. Lo primero que señaló Ortiz fue la diferencia en la filosofía contractual. Cuando Shohei Ohtani firmó su contrato de $700 millones por 10 años, supuestamente dijo: «Páguenme después, con lo que ahorren ahora, quiero que traigan a los mejores compañeros». El resultado fue un diferimiento de casi el 97% de su pago, una elección de autosacrificio sin precedentes. ¿Qué ganó el equipo de los Dodgers con esta decisión? Jugadores como Yoshinobu Yamamoto, Teóscar Hernández, Tyler Glasnow e incluso Edwin Díaz, quien fue objeto de deseo después de salir de los Mets, eligieron a los Dodgers pensando:
Si Otani está allí, Ortiz lo dijo tranquilamente. Él es un imán. Tiene el poder de atraer a la gente. ¿Y qué pasó con Juan Soto? Él eligió el pago total e inmediato. Es su derecho como profesional, y no es un error ni debe ser criticado. Pero el resultado fue que el acuerdo ahogó al equipo. Se perdió el margen para refuerzos. Los compañeros se fueron uno tras otro, y el vestuario se quedó en silencio. Ortiz pronunció aquí la frase determinante. Otani no compró compañeros con dinero. Él ofreció dinero por el bien de sus compañeros. Y continuó. Soto, sin quererlo, se encontró en el lado de la mesa que obligaba a desprenderse de sus compañeros. La misma cantidad, el mismo tipo de contrato récord, pero mientras uno fortalece al equipo, el otro lo debilita. La diferencia no está en los números, sino en la ideología y el compromiso. Ortiz concluye con una pregunta crucial. La libreta de ahorro está llena, pero ¿cómo está el locker? ¿Hay risas? Esta pregunta no es un ataque personal a Soto. Es una declaración que subraya que el béisbol no es un deporte individual. David Ortiz recordó entonces un milagro que él mismo experimentó y que el dinero jamás pudo comprar: la memoria de aquel escuadrón de idiotas para determinar que es realmente un equipo ganador. Yo sé una cosa. Hay algo que el dinero jamás podrá conseguir. La escena nos lleva a 2004, la temporada histórica en la que los Boston Red Sox ganaron la Serie Mundial por primera vez en 86 años. El enemigo de entonces eran los New York Yankees, Jeter, A-Rod, Hideki Matsui, Sheffield. La nómina total de los Yankees superaba el doble de la de los Red Sox. Nadie dudaba de la victoria de los Yankees. Pero ganó Boston. La razón no fue la fuerza ni el dinero. Éramos el escuadrón de idiotas, dijo. Johnny Damon, Kevin Millar, Manny Ramírez y el propio Ortiz. Se dejaban crecer el pelo y la barba. Su aspecto no era elegante. Pero su cohesión era insuperable. Si alguien fallaba, otro bateaba. Si alguien cometía un error, todos cubrían. Era lo normal. Ortiz recuerda unas palabras que jamás olvidará. Tercer partido de la serie de campeonato de la Liga Americana. Kevin Millar gritó en el vestuario: «No nos dejen ganar esta noche. Si nos dejan ganar, no pararemos». No era una broma. La histórica remontada que comenzó a partir de ahí fue más que un milagro. No fue dinero, fue un milagro causado por lazos. Mirando a los Mets de hoy, Ortiz se pregunta: ¿existe en ese vestuario el mismo ambiente que en aquel Boston? Esa relación donde se ríen como tontos, esa confianza que permite perdonar los errores, esa determinación para sacrificarse por la victoria. ¿O acaso solo hay contratos y negocios? Soto es un empresario dotado, pero no está listo para ser un idiota de esa clase. Por mucho dinero que se apile, ese ambiente mágico no puede cambiarse. El béisbol es un deporte donde gana el grupo unido por el corazón. Ortiz lo afirmó silenciosa pero enérgicamente. Y esta historia de lazos nos devuelve al presente, enfocada en la calidad del liderazgo. David Ortiz contrastó a Soto y Otani bajo el prisma del liderazgo. No se trata de carisma ni de un volumen de voz elevado, sino del comportamiento diario, de la acumulación de gestos. Otani es el primero en llegar al estadio y el más silencioso al empezar a prepararse. Entrenamiento, rehabilitación, análisis y recoger la basura del campo. No lo hace para que nadie lo vea. Si un compañero comete un error, es el primero en animarlo. Pasa página. Cuando batea un home run,
Choca los 5 con todos en la banca. Siempre agradece al personal de apoyo. No lidera con palabras, lidera con su espalda y con sus acciones. Al ver esa figura, Mookie Betts y Freddie Freeman naturalmente lo respetan. Si él lo hace, nosotros tenemos que hacerlo. Así es como se eleva el estándar de todo el equipo. Ortiz describió este fenómeno. Shohei está haciendo que todo el equipo corra a la misma velocidad. En cambio, ¿qué pasa con Juan Soto? Que no haya malentendidos, es innegablemente un bateador genial. Su presencia en el plato es de las mejores de la liga, pero en la banca, a menudo se encierra en su propio mundo. La defensa, las bases robadas, la concentración, una atmósfera de «si yo bateo, estará bien», emana inconscientemente. Ortiz entiende que no es malicia, pero de esa forma la gente no lo seguirá. Especialmente cuando eres una superestrella de alto costo, traída después de la expulsión de jugadores claves. El béisbol no es un deporte que se juegue solo. Shohei Ohtani lidera un escuadrón de 50 personas, incluidos jugadores, entrenadores y staff. Juan Soto, sin quererlo, corre solo. Ortiz dejó una frase severa pero certera. El talento aísla. La acción genera compañeros. Esta diferencia se hará cada vez más evidente a medida que avance la temporada. Al considerar el panorama futuro, David Ortiz habló con pesimismo. Honestamente, pensar en el futuro de Soto me duele el pecho. Si miramos a Los Ángeles, hay un imperio que se está completando. Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Mookie Betts, Freddie Freeman. La mejor alineación, el mejor staff de lanzadores, la ideología para ganar y el ambiente para vencer. Ortiz afirma, esto ya no es un equipo normal. 3 campeonatos seguidos o incluso 5 son realistas. ¿Qué le espera a Soto? Puede que batee 40 o 50 jonrones al año. Sus estadísticas individuales brillarán sin duda, pero en el marcador, los números serán 2-10. Puede que su equipo pierda a pesar de que él batee. Es posible que este tipo de partidos continúe durante años. Contrato de 15 años. No hay escapatoria. Ortiz no desprecia a Soto. Al contrario, valora su talento más que nadie. Es un jugador de nivel de Salón de la Fama, no hay duda. Por eso, finalmente, lanzó estas palabras. El dinero puede comprar felicidad, pero no puede comprar una leyenda. Y como si reviviera su propia vida, continuó. ¿Qué haría si Dios me dijera, te doy $700 millones para que juegues solo? O, te doy menos dinero, pero juegas una vez más con esos idiotas. La respuesta no admite dudas. Elegiría lo segundo, porque aquellos días, rociándonos con champán y desfilando por la ciudad, son mi mayor tesoro en la vida. Y la conversación vuelve a la pregunta inicial. Tu cuenta bancaria puede estar llena, pero ¿cómo está tu corazón? En el dugout de Los Ángeles, hombres que saben que hay algo más valioso que el dinero siguen jugando al béisbol con la mejor de sus sonrisas. ¿Por quién luchar? ¿Por qué se quiere ganar? Solo aquellos que tienen la respuesta a estas preguntas son los que realmente ríen al final. Más allá del número de $700 millones, ¿queda lo que realmente se deseaba? ¿Es la victoria un récord, un contrato o el júbilo compartido con alguien? Shohei Ohtani y Juan Soto viven en la misma era y persiguen la misma cima, pero el panorama en el que se encuentran parece radicalmente diferente.